En el libro de los Reyes está escrito, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Un final sin tumba, una partida que desafía la lógica de la carne y la sangre. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en el verdadero significado de esta ascensión? ¿Por qué Elías, un hombre de pasiones, dudas y temores como nosotros, fue eximido del peaje universal de la muerte? La respuesta no reside en una supuesta perfección inalcanzable, ni en su estatus de héroe espiritual. La verdad es mucho más profunda, mucho más personal, y tiene el poder de redefinir la forma en que ves cada prueba y cada silencio en tu propia vida. Hoy vamos a desentrañar el secreto que convirtió a Elías, junto con Enoc, en uno de los dos únicos hombres que cruzaron el umbral entre lo terrenal y lo eterno sin pasar por el sepulcro. Pero más importante aún, descubrirás que su historia no es una reliquia del pasado, sino una sombra profética, un adelanto de lo que Dios ha preparado para todos aquellos que aprenden a caminar a través del fuego. Elías fue arrebatado no por ser un superhombre espiritual, sino porque comprendió una verdad que la mayoría de los creyentes nunca llega a asimilar del todo: el fuego que enfrentas no es tu castigo, es tu carroza. El silencio de Dios no es abandono, es preparación. Y cuando las puertas del cielo parecen cerradas, en realidad, solo están esperando el momento perfecto para abrirse de par en par para ti. Esta no es solo la crónica de un antiguo profeta, es una revelación sobre cómo Dios prepara a aquellos a quienes ha destinado a no pertenecer por completo a esta tierra. Y si estás escuchando estas palabras ahora mismo, quizás es porque en lo más profundo de tu ser reconoces esa llamada, ese fuego invisible pero ardiente, ese viento que sopla en tu vida y esas pruebas que ni tú ni los que te rodean logran comprender. Nuestra historia comienza en un lugar llamado Gilgal, un nombre que significa rodar o hacer girar. Fue allí donde, al entrar en la tierra prometida, Dios hizo rodar la vergüenza de Egipto del pueblo de Israel. En este preciso momento, Elías, el profeta de fuego, camina junto a su discípulo, Eliseo. Pero hay una extraña tensión en el aire, una vibración espiritual que los demás profetas pueden sentir. Eliseo también lo sabe. Incluso el cielo parece contener la respiración. En cada ciudad que visitan, los hijos de los profetas se acercan a Eliseo y le preguntan en susurros: ¿sabes que hoy el Señor arrebatará a tu maestro de sobre tu cabeza? La respuesta de Eliseo es breve y firme: sí, lo sé. ¿Qué? Hay conocimientos tan dolorosos que no pueden ser expresados con palabras. Hay despedidas tan sagradas que solo el silencio es una respuesta adecuada. Eliseo entendía que estaba a punto de perder al hombre que había moldeado su vida, el mentor que lo había llamado de arar los campos para ungirlo en un destino profético. Pero también sabía que la voluntad de Dios no podía ser detenida. 3 veces Elías intentó que Eliseo se quedara atrás. En Gilgal, en Betel y en Jericó. Cada vez, la misma frase: quédate aquí, por favor. Pero la determinación de Eliseo ardía con la misma intensidad que el fuego de su maestro: vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Por qué Elías intentaba alejarlo? ¿Era una prueba de lealtad? ¿O era una advertencia, sabiendo que la visión que estaba por delante cambiaría a un hombre para siempre? Porque hay encuentros con Dios tan profundos que te impiden volver a ser el mismo. Hay revelaciones cuyo peso divide tu vida en un antes y un después. Finalmente, llegaron a la orilla del río Jordán. El mismo lugar que Israel había cruzado 40 años antes para entrar en su herencia, y el mismo lugar donde, siglos después, Juan el Bautista prepararía el camino para el Mesías. Un lugar de transición, un portal entre lo viejo y lo nuevo. Elías se quitó su manto, lo dobló y golpeó las aguas. El río se dividió en dos. No era un truco de magia ni una exhibición de poder. Era el acto de un hombre que había caminado tanto tiempo con Dios que la propia naturaleza reconocía su voz. Cruzaron sobre tierra seca mientras 50 profetas observaban desde la distancia, convirtiéndose en testigos de un misterio que veían pero no comprendían. Una vez al otro lado, Elías finalmente habló: pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Era la pregunta más elevada que un mentor puede hacer a su discípulo, un cheque en blanco espiritual. Eliseo podría haber pedido fama, poder, riqueza o posición. Pero su respuesta reveló por qué él, y solo él, fue elegido para presenciar lo que estaba a punto de suceder: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. No pidió cosas materiales, sino peso espiritual. No buscó una vida fácil, sino una mayor responsabilidad.
Elías, el sabio que había visto descender fuego del cielo y también había llorado en una cueva de desesperación, respondió con una profunda condición: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Si puedes ver. Si tus ojos están lo suficientemente abiertos. Si tu espíritu está lo suficientemente despierto. Si tu fe puede soportar la gloria que está a punto de manifestarse. Porque algunas obras de Dios solo pueden ser verdaderamente recibidas por aquellos que han aprendido a ver más allá de lo que captan los ojos físicos. Y entonces, llegó el momento. Los dos hombres caminaban juntos, conversando sus últimas palabras en la quietud del desierto. No había música de fondo, ni aplausos, solo el sonido del viento rozando la arena. De repente, el cielo se rasgó. Un carro de fuego y caballos de fuego descendieron, como si el cielo mismo hubiera tocado la tierra en un instante. En medio de un torbellino, el viento rugió, la tierra tembló y el polvo se levantó. Elías fue arrebatado y subió al cielo. Sin dolor, sin enfermedad, sin tumba. Simplemente se fue, como si la gravedad de la tierra ya no tuviera autoridad sobre él. Años de refinamiento en el fuego habían hecho que la frecuencia de su ser finalmente resonara con la del cielo, siendo atraído de vuelta a su verdadero hogar. Eliseo, atónito, gritó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y luego, solo silencio. Únicamente el manto de Elías, cayendo desde el cielo, quedó como la única prueba tangible de que todo aquello había sucedido de verdad. Pero detengámonos aquí un momento, porque esto no es solo un evento histórico asombroso. Es un misterio envuelto en simbolismo, una revelación que, si se comprende, tiene el poder de cambiarlo todo. ¿Por qué fuego? ¿Por qué no una luz suave, nubes doradas o el canto de los ángeles? ¿Por qué Dios eligió el fuego, el elemento que representa el juicio y la prueba, para llevarse a uno de sus profetas más fieles? Porque ese fuego no vino a castigar a Elías, sino a revelarlo. A manifestar que toda una vida de pruebas lo había refinado hasta convertirlo en oro puro. Verás, Elías fue arrebatado no porque fuera perfecto, sino porque fue purificado por el fuego. Repasemos su vida. Fue el hombre que en el Monte Carmelo se enfrentó solo a 450 profetas de Baal. Oró, y fuego descendió del cielo, consumiendo el sacrificio, las piedras e incluso el agua. Declaró una sequía, y durante 3 años y medio no llovió. Su palabra tenía tal autoridad que la naturaleza misma le obedecía. Pero también fue el mismo hombre que huyó para salvar su vida ante la amenaza de una mujer, Jezabel. El que se sentó bajo un enebro y pidió la muerte, diciendo: Basta ya, oh Señor, quítame la vida. El que se creía el único fiel que quedaba, hasta que Dios le recordó: y yo haré que queden en Israel 7000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Elías experimentó las cimas más altas y los valles más profundos. El fuego consumidor del Carmelo y la oscura cueva de Horeb. La victoria pública y el colapso privado. Y en cada prueba, en cada llama, algo en él se quemaba. No su esencia, sino sus impurezas. No su llamado, sino sus miedos. No su fe, sino su dependencia de las circunstancias. El fuego que descendió ese día no era un fuego nuevo, era la culminación de todos los fuegos que habían refinado su vida a lo largo de los años. La diferencia era que, esta vez, el fuego no venía a probarlo, sino a llevarlo a casa. Como está escrito: el que hace a los vientos sus mensajeros, y a las flamas de fuego sus ministros. ¿Lo ves? El fuego no es solo un elemento natural, es un oficio de servicio, una manifestación tangible de la presencia de Dios. Cuando Moisés vio la zarza que ardía pero no se consumía, se acercó para observar. Cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, toda la montaña humeaba, envuelta en un fuego rugiente. Cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. El fuego siempre ha sido la firma de Dios, la marca que elige cuando quiere manifestarse personalmente. Pero aquí hay un significado aún más profundo. El carro de fuego y los caballos de fuego no eran un medio de transporte literal, sino un símbolo de la gloria y el poder de Dios. Fue la manera en que Dios permitió que Eliseo, un hombre que vivía en el mundo material, pudiera comprender con sus ojos la realidad que estaba ocurriendo en el mundo espiritual. ¿Sabes lo que realmente sucedió ese día? Ese día, Dios abrió una puerta entre dos dimensiones, lo visible y lo invisible, lo temporal y lo eterno.
Y Elías, que ya había aprendido a vivir con un pie en la tierra y otro en el cielo, finalmente cruzó por completo al reino al que realmente pertenecía. No fue un escape, fue una graduación. Elías no huyó de la muerte por miedo, trascendió la muerte porque ya había sido transformado en un ser que la muerte no podía tocar. Piénsalo por un momento. En la época en que vivió Elías, la muerte era el final para todos. Los más grandes hombres de fe, Abraham, Moisés, David, todos yacían en sus tumbas. Pero Dios decidió romper las reglas. Decidió mostrar a la humanidad un adelanto, un tráiler del futuro. La ascensión de Elías no fue solo su privilegio personal, fue una manifestación profética. Un anuncio viviente que le decía al mundo que, un día, la muerte ya no tendría la última palabra sobre los creyentes. Que una generación sería transformada en un instante, y que este cuerpo corruptible se vestiría de incorrupción, y este cuerpo mortal se vestiría de inmortalidad. Como el apóstol Pablo escribiría más tarde, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Lo entiendes ahora? Elías fue el prototipo, la prueba preliminar del plan maestro de Dios. Pero para comprender por qué Elías fue digno de ser arrebatado, debemos entender que lo preparó. Y esa preparación no comenzó en el río Jordán. Comenzó muchos años antes, en los lugares oscuros donde nadie lo veía. Hay un momento en la vida de Elías que a menudo pasamos por alto, pero que contiene una de las lecciones más profundas sobre cómo obra Dios. Fue justo después de su mayor victoria en el Monte Carmelo. Había orado para que descendiera fuego, había ejecutado a los profetas de Baal, había orado para que la lluvia volviera a caer. Era la cima de su ministerio. Pero inmediatamente después, llegó la amenaza de Jezabel. El hombre que se había enfrentado a 450 falsos profetas sin temor, ahora huía aterrorizado por las palabras de una sola mujer. Huyó al desierto, se sentó bajo un árbol y pronunció las palabras más desesperadas que un profeta puede decir: «Basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Era un colapso total. Agotamiento espiritual, depresión profunda. El momento en que la vida parece haber perdido todo sentido. Muchos se rinden aquí. Pero la respuesta de Dios fue inesperada. No hubo reprimenda, ni sermón, ni un recordatorio de sus gloriosas victorias. En cambio, envió a un ángel con pan y agua. Le dijo que comiera y durmiera. Atendió primero su cuerpo para poder sanar después su alma. Porque Dios sabe que a veces la crisis espiritual nace del agotamiento físico. A veces, lo que necesitamos es pan, no un sermón. Elías comió, durmió, volvió a comer y luego emprendió un viaje de 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, la montaña de Dios. La misma montaña donde Moisés vio la zarza ardiente y donde se entregó la ley. Era un viaje simbólico, una caminata hacia el encuentro más importante de su vida. En una cueva en esa montaña, una pregunta lo cambió todo: «Elías, ¿qué haces aquí?». No era una pregunta geográfica. Era un llamado sobre su propósito y misión. Te llamé para enfrentarte a reyes, ¿por qué te escondes en una cueva? Te ungí como profeta, ¿por qué has elegido el silencio? Te di una voz que puede sacudir reinos, ¿por qué has dejado de hablar? Elías derramó su dolor: «He sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida». Es el grito del hombre solitario, el lamento del alma que lleva una carga que nadie más comprende. Dios podría haber respondido con lógica, hablándole de los 7000 que no se habían arrodillado. Pero no lo hizo. Eligió mostrarle a Elías la lección más memorable de su vida. Sal fuera, y ponte en el monte delante del Señor. Y entonces vino un viento grande y poderoso que rompía las montañas y quebraba las peñas. Pero la Escritura dice: el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto. La tierra temblaba, y el corazón se encogía. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego. Un fuego consumidor, como el que había descendido en el Carmelo. Pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, un silbo apacible y delicado.
Un silencio tan profundo que podías oír los latidos de tu corazón. Un susurro suave. Y en ese susurro, en ese silencio palpable, allí estaba Dios. Esta fue la lección que Elías tuvo que aprender. La presencia más profunda de Dios a menudo se esconde en el silencio, en una voz que solo aquellos que aprenden a aquietarse pueden oír. El poder de Dios no siempre es ruidoso, sus cambios más profundos ocurren en la quietud. Elías había visto milagros, pero ahora Dios le estaba enseñando una verdad más profunda: tu relación con Él no se mide por cuántos milagros has visto, sino por cuántas veces has podido oír su susurro. Y ese silencio en la cueva, esa llamada suave, fue la clave que preparó a Elías para su ascensión. Porque para ser elevado al cielo, primero debes descender a la quietud interior donde Dios habla con voz apacible. El viaje final de Elías fue profundamente simbólico. Pasó por 4 lugares: Gilgal, Betel, Jericó y el Jordán. Cada uno representa una etapa en la preparación de Dios para los suyos. Gilgal, donde se hizo rodar la vergüenza del pasado, simboliza el punto de partida, la decisión de dejar atrás el viejo yo. Betel, la casa de Dios, donde Jacob soñó con la escalera al cielo, simboliza el encuentro, el aprender a reconocer la presencia de Dios en lo ordinario. Jericó, la ciudad cuyas murallas cayeron por la fe y la obediencia, simboliza la victoria sobre lo imposible, el derribo de los muros del miedo y la duda. Y finalmente, el Jordán, la línea divisoria, simboliza la transición, la muerte al viejo yo para entrar en una nueva vida de fe y entrega total. Es notable que Elías cruzara el Jordán de una manera diferente a la de los israelitas. Ellos necesitaron a los sacerdotes y el arca del pacto. Elías, después de haber pasado por Gilgal, Betel y Jericó, simplemente usó su propio manto. Había madurado hasta un punto en el que ya no necesitaba intermediarios, él mismo poseía la autoridad para abrirse paso. Si miras de cerca tu propia vida, verás que estás recorriendo el mismo viaje. Quizás estás en Gilgal, luchando por soltar la vergüenza. O en Betel, aprendiendo a ver a Dios en medio del caos. Tal vez estás frente a los muros de tu Jericó, dudando si alguna vez caerán. O quizás estás en la orilla del Jordán, a punto de dar el paso de fe definitivo. Pero recuerda, no puedes saltarte ninguna etapa. Cada lugar te prepara para el siguiente. Cada lección te aligera la carga y te acerca un paso más al cielo. En esta historia, hay un objeto que a menudo se pasa por alto pero que es crucial: el manto de Elías. No era solo una prenda de vestir, era un símbolo de su autoridad, su oficio y su identidad profética. Cuando Elías encontró por primera vez a Eliseo, echó su manto sobre él, una declaración de que su vida ya no le pertenecía. El manto reaparece en el momento de la ascensión. Cuando el carro de fuego los separó, el manto de Elías cayó a la tierra. No subió con él. ¿Por qué? Porque Elías ya no lo necesitaba. Era un símbolo de autoridad terrenal, y él estaba entrando en un reino donde la identidad se define por la esencia, no por los símbolos. Pero para Eliseo, ese manto lo era todo. Era la prueba física del milagro, la confirmación de la doble porción que había pedido, el puente entre la obra terminada de su maestro y la misión que él debía continuar. Y entonces ocurrió una escena poderosa. Eliseo recogió el manto, regresó al Jordán, golpeó las aguas y clamó: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? No preguntó: ¿Dónde está Elías? Preguntó: ¿Dónde está el Dios de Elías? Eliseo había captado la verdad fundamental: la unción no reside en el hombre, sino en Dios. El poder no proviene del profeta, sino de aquel que lo llama. Los líderes pueden irse, pero Dios permanece. Esa es la verdadera doble porción. No se trata de hacer el doble de milagros o tener el doble de fama. Se trata de continuar la misma misión con un alcance mayor, bajo el poder del mismo Dios. Se trata de honrar el legado sin vivir a la sombra del predecesor. Por eso los 50 profetas dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. No dijeron que Eliseo se había convertido en un nuevo Elías. Dijeron que el mismo espíritu que obraba en Elías ahora obraba en él. Dios no crea copias, crea continuaciones. Eliseo recibió la doble porción no solo porque la pidió, sino porque cumplió la condición: si me vieres. Tenía que permanecer presente. Tenía que mantener los ojos abiertos cuando todo se volvía sobrenatural y caótico. No podía distraerse ni cerrar los ojos por miedo. Tenía que ver.
Y eso es exactamente lo que Dios nos pide a los que anhelamos más de Él. Estar presentes en la dificultad, mantener los ojos abiertos cuando otros los cierran, seguir mirando hacia arriba cuando el viento y el polvo ciegan la vista. Los 50 profetas observaron desde una distancia segura. Vieron el evento, pero no participaron en él. Por eso, recibieron confirmación, pero no transformación. Eliseo, en cambio, estaba tan cerca que sintió el viento del torbellino, vio los caballos de fuego y pudo gritar: Padre mío. Esa proximidad, esa voluntad de permanecer en lo desconocido, lo calificó para recibir lo que pidió. La pregunta para ti es: ¿estás observando desde lejos o estás lo suficientemente cerca como para ser sacudido? La doble porción no es para los espectadores, es para los que se atreven a acercarse cuando el cielo se abre. Ahora, volvamos a ese fuego. Porque allí se esconde un secreto final. El fuego que arrebató a Elías no era un fuego ordinario. No ardía para destruir, sino para transformar. Y esto revela una verdad que puede cambiarlo todo: Dios no te mete en el fuego para hacerte daño, sino para refinarte. Y el refinamiento siempre precede a la elevación. El fuego en la vida de Elías siempre tuvo un doble propósito: quemar las impurezas y revelar lo puro. Cuando el oro pasa por el fuego, la escoria se elimina y solo queda el metal precioso. Cuando un corazón humano pasa por el fuego de Dios, lo que se quema es el miedo, la inseguridad, la falsa confianza y las identidades impuestas por otros. Elías pasó por el fuego de la confrontación, de la soledad, del silencio y de la duda. Y en cada fuego, lo que se quemaba no era él, sino lo que no debía permanecer en él. Como escribió el profeta Malaquías, él se sentará como fundidor y purificador de plata, purificará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. ¿Ves la imagen? Dios está sentado. No tiene prisa. No se distrae. Él supervisa el proceso en el horno, sabe exactamente cuánto calor aplicar y por cuánto tiempo. No te deja ardiendo solo, está refinándote personalmente, esperando el momento en que pueda ver su propio reflejo claramente en ti. Este es el secreto: el fuego que te refina y el fuego que te eleva son el mismo fuego. El carro de fuego que vino por Elías era, en esencia, el mismo fuego que había estado ardiendo en su vida durante años. La diferencia es que ya no venía como prueba, sino como aceptación. Cuando ya no queda nada en tu vida que pueda ser quemado, el fuego cambia su función. Ya no es un fuego de prueba, sino un fuego de transporte. Ya no te pregunta: ¿puedes soportarlo?, sino que te dice: es hora de ascender. Por eso Elías no sintió dolor. Su ser, ya purificado, reconoció ese fuego y se unió a él. Si ahora mismo te sientes en el fuego, si sientes que todo se derrite a tu alrededor, recuerda: ese fuego no es tu final, es tu preparación. Y todo esto apunta a una dimensión aún más grande. La ascensión de Elías no fue un evento aislado, fue una profecía viviente, una sombra de un futuro más grandioso que Dios cumplirá en toda una generación de creyentes. El apóstol Pablo lo reveló como un misterio, diciendo: He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. La experiencia de Elías fue el adelanto. Demostró que es posible pasar de lo mortal a lo inmortal sin experimentar la muerte. Su aparición en el monte de la Transfiguración, siglos después, con un cuerpo glorificado, prueba que esta transformación es real, corporal y permanente. El mismo patrón, el mismo proceso, la misma transformación, pero a escala global, es lo que espera a la Iglesia. Un día, el velo se rasgará y aquellos que han sido purificados por el fuego serán arrebatados para encontrarse con el Señor. Pero seamos honestos. La promesa de la ascensión es hermosa, pero ¿cómo te aferras a ella cuando estás en medio del dolor? ¿Qué haces cuando el fuego parece estar destruyéndote en lugar de refinarte? Aquí es donde la historia de Elías se vuelve intensamente personal. Su ascensión no ocurrió después de su mayor victoria, sino después de su mayor colapso. Después de la depresión, de la cueva, del momento en que pensó que todo había sido en vano. La gloria a menudo se esconde en el crisol del sufrimiento. Hay una belleza en las cenizas que solo los quebrantados pueden ver. Elías tuvo que llegar al punto de pedir la muerte para estar preparado para recibir la vida eterna. Tuvo que atravesar la noche oscura del alma para poder ver los carros de fuego. No es un arreglo cruel, sino sabiduría divina.
Porque si Dios te elevara cuando todavía confías en tus propias fuerzas, el peso de la gloria te aplastaría. El dolor que experimentas no es prueba de que Dios te ha olvidado, es la prueba de que te ama demasiado como para dejarte en la mediocridad. Quiere expandir tu capacidad para que puedas portar su gloria. Como escribió Pablo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El secreto es que este peso de gloria se forja en lo invisible. Se construye en el interior mientras lo exterior parece desmoronarse. Elías perdió su reputación huyendo de Jezabel, perdió su confianza bajo el enebro y perdió su dirección en la cueva. Pero en ese proceso de pérdida, ganó algo que no podría haber obtenido de otra manera, una intimidad con Dios que trascendía las circunstancias, una fe que no dependía de ver fuego del cielo, una identidad que no se definía por sus logros. Cuando todo lo exterior fue despojado, lo que quedó fue lo único que realmente importaba, un hombre que conocía a Dios. Y ese conocimiento, nacido en la quietud de la cueva, fue su pasaje a la eternidad. Porque los que son arrebatados no son los que hacen mucho, sino los que conocen profundamente a Dios. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti, que escuchas estas palabras? No es una coincidencia. Estás aquí porque tu espíritu reconoce el llamado. Esta historia es una invitación. No a una vida fácil, sino a una vida con propósito. No a escapar del fuego, sino a atravesarlo con intención. Si quieres subir al carro de fuego, primero debes pasar por el horno del refinador. Si quieres ser elevado, primero debes ser purificado. Elías no buscó ser arrebatado, buscó ser fiel. Y en el proceso de esa búsqueda, Dios le preparó un final que nunca había imaginado. Tú estás invitado al mismo proceso. La pregunta es, ¿aceptarás? ¿Dejarás de resistirte al fuego y empezarás a confiar en el refinador? Puedes pasar tu vida huyendo del fuego, buscando comodidad y seguridad. O puedes aceptar esta invitación, caminar hacia el fuego con fe, sabiendo que lo que se quema no eres tú, sino lo que no te pertenece. Puedes recorrer tu propio Gilgal, Betel, Jericó y Jordán, entendiendo que cada parada te prepara para la gloria. Y un día, te darás cuenta de que los lugares que casi te hacen rendirte, los fuegos que pensaste que te consumirían, cada momento fue necesario para acercarte al lugar al que realmente perteneces. Ahora, después de toda esta revelación, solo queda una cosa por hacer, responder. Porque el conocimiento sin respuesta es solo información. Si estas palabras han tocado tu espíritu, si has visto tu reflejo en el viaje de Elías, oremos juntos. No con palabras perfectas, sino con un corazón sincero. Señor, estoy en mi fuego, en mi desierto, en mi cueva de silencio. Confieso que me he resistido al proceso, he luchado contra las llamas y he dudado del propósito de mi dolor. Pero hoy, elijo creer que el fuego que me rodea no es mi enemigo, sino mi preparación. Que el viento que me sacude no es para destruirme, sino para liberar lo que me impide entrar en mi destino. Señor, si el fuego debe arder, que arda. Si las cenizas deben acumularse, que se conviertan en un altar. Transforma mi dolor en propósito y mis pérdidas en ganancia eterna. Prepara mi corazón para lo que ha de venir. Y cuando el carro de fuego venga por mí, ya sea en esta vida o en el día de la ascensión final, que me encuentre listo, purificado, con la mirada fija en los cielos abiertos, plenamente convencido de que lo que experimenté no fue un castigo, sino la preparación para volar. Hemos llegado al final de esta revelación, pero en realidad, es solo el comienzo. Ahora que sabes por qué Elías no murió, ahora que entiendes que el carro de fuego es una promesa, tienes que elegir. Puedes volver a tu vida de antes o puedes aceptar la invitación, abrazar el fuego y confiar en el proceso. Y recuerda, cada vez que el fuego arda, no es destrucción, es preparación. Elías no murió porque Dios decretó que la muerte no tenía poder sobre él. Y tú tampoco morirás para siempre, porque el mismo Dios ha declarado que si crees, aunque estés muerto, vivirás. El cielo que se abrió para él, un día se abrirá para todos los que aprenden a caminar a través del fuego. Hasta ese día, sigue caminando, sigue creyendo, sigue mirando hacia arriba. Tu carro de fuego viene en camino.